un espacio para detenernos, ver con perspectiva, hacernos nuevas preguntas y compartir aprendizajes sobre el apasionante mundo del liderazgo. Este no es el podcast de las respuestas, es el podcast de la curiosidad. Bienvenidos desde el balcón. Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Desde el Balcón. Un espacio para parar, para mirar con perspectiva, para hacernos nuevas preguntas, compartir aprendizajes alrededor del maravilloso mundo del liderazgo. Hoy quiero abrir una reflexión alrededor del concepto del propósito, que yo creo que es una pregunta que cada día está más vigente en el mundo de hoy, independientemente de las generaciones. Es ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy aquí en la vida? Y nos vamos a enfocar específicamente en este espacio en el propósito personal, sabiendo que esta es una pregunta que también está muy vigente a nivel organizacional. Y una de las razones por la que quiero traer esta conversación es porque, creyendo profundamente en la importancia de esa pregunta, también soy muy consciente, y hemos visto en Origen y en mi labor acompañando a tantos líderes, que es una pregunta que genera mucha ansiedad en muchos momentos. Porque de alguna manera hay como una creencia cada vez más fuerte colectiva, y es que lo esperable es que cuando me pregunten cuál es mi propósito en la vida, yo tenga una respuesta clara y contundente. Y la realidad de lo que hemos visto es que eso no es tan claro, que son pocas las personas que así como de manera puntual y contundente pueden decirlo y contestarlo, pero que en la gran mayoría de las personas puede ser una pregunta que se va construyendo en el tiempo. Y que esa creencia de que lo tengo que tener todo claro, lo que hace es generar una ansiedad y un dolor innecesario. Y pensando alrededor de esa pregunta, mira como cuál ha sido mi caso personal. Si miráramos como 17 años atrás, yo trabajaba en una empresa desarrolladora inmobiliaria, mi mundo era el mundo de las ventas, el mercadeo, gerencia de proyectos, vivía feliz haciendo lo que hacía, 15 años en esa experiencia, pero de alguna manera yo podría decir que tenía como un dolor en el alma, un llamado que me decía, esto es todo lo que tú quieres, esto es realmente lo que quisieras hacer los siguientes años de tu vida. Y llegó un momento en que esa pregunta o ese llamado del alma fue tan fuerte que no podía dejar de escucharlo. Y tomé una decisión un día y dije, listo, voy a renunciar. Que no era fácil, porque era la empresa de la familia. Pero antes de hacerlo, decidí sacar una hoja en blanco, mi caja de esferos de colores, y dije, listo, si mañana renuncio, ¿qué voy a hacer? Me puse a escribir y me acuerdo perfectamente, en la parte de arriba de mi hoja blanca escribí clases de cocina, clases de cerámica, que eso sabía que eran esos como actividades que tenía aplazadas que algún día que tuviera tiempo iba a hacer. Pero el resto de mi hoja quedó totalmente en blanco. Yo me acuerdo como si fuera ayer la ansiedad profunda, es que era como una presión en el pecho de decir, yo es que ahora soy buena para nada, es que no hay nada más que yo quiera hacer. Y me acuerdo el llanto que produjo esa hoja en blanco. Pero ese momento, ese haber escuchado ese llamado, esa hoja en blanco dolorosa, fue el inicio de mis siguientes 16 años de la vida. Mirando para atrás, hubo un primer sí cuando mi hermana me dice, ¿por qué no haces un curso de coaching? Yo no sabía qué era coaching. No tenía ninguna intención ni siquiera de aplicarlo porque no sabía ni para qué servía. Pero de alguna manera, creyendo en el amor de una persona que me conoce como me conoce mi hermana, dije sí. Y ahí empezó una nueva etapa en mi camino. Después mi papá me invita, ¿por qué no me ayudas a hacer realidad un sueño de hacer una escuela de liderazgo? Y yo también, sin tener ni idea que él estaba diciendo que sí, digo sí. Y di otro primer paso. Y cuando miro para atrás en estos últimos años y me paro hoy en lo que ha sido, yo creo, la etapa más satisfactoria y plena de mi vida, en donde literalmente me siento permanentemente muy conectada con mi propósito, me doy cuenta que esa hoja en blanco y ese llamado fue solamente el inicio y que el camino lo he ido recorriendo a partir de sumar esos primeros pasos.
Conectado con esta reflexión personal, encontré un libro que se llama Manifiesto para una Revolución Moral, de Jacqueline Novogratz, que es la fundadora de Acumen, una organización mundial que trabaja en liderazgos, y ella es una de las mujeres más inspiradoras que he escuchado. Y en su primer capítulo, que se denomina Solo Comienza, ella cuenta su historia y comparte esta reflexión personal. Ella se estaba haciendo la pregunta: ¿cómo puedo ser útil? ¿Cómo puedo encontrar mi propósito? ¿Dónde lograré un mayor impacto? Cuando echamos la vista atrás en nuestras vidas, construimos relato que dan sentido a quiénes somos y cómo hemos decidido invertir nuestro tiempo. Pero cuando miramos hacia adelante, el camino al frente está oculto. Y aunque hay competencias que adquirir y rasgos de personalidad que desarrollar, solo hay una manera de empezar. Solo empieza y dejo que el trabajo te enseñe. Muchísimas personas que anhelan cambiar las cosas se quedan paralizadas por temor a dar el salto sin saber y sin tener cada detalle resuelto. Sin embargo, la decisión a la que nos enfrentamos no es la de trazar el camino perfecto, es simplemente la de embarcarse en un viaje. Una vez que hemos dado un paso adelante, el trabajo nos enseñará dónde hemos de dar el segundo paso, y después el tercero, y así sucesivamente. El objetivo no se revela a aquellos que se quedan sentados en el taco de salida, sin correr ningún riesgo. Dicho con otras palabras, tú no planificas tu camino para encontrar tu propósito, vives dentro de él. Esta reflexión, que me pareció absolutamente profunda y hacía eco con mi historia, también me lleva a otras reflexiones, que a veces pensamos que para dar el primer paso tenemos que tener el plan claro. Entonces, el día que yo tenga claro qué quiero y como planear plazo 1, paso 2 y plazo 3, me lanzo a dar ese salto. Y por lo menos desde mi experiencia, la vida me demuestra que 1000 veces no tengo todo claro, y que cuando yo doy dando esos pasos, el camino se va como evidenciando y me van mostrando cuáles son los siguientes. ¿Y por qué esto en un marco de una conversación de liderazgo? Yo creo que para nosotros en Origen y desde diferentes miradas de liderazgo es cada vez más evidente que el propósito es el motor del liderazgo. Como diría Bob Anderson, consultor americano a quien he mencionado en otros episodios, el liderazgo surge al perseguir a nuestro propósito. Y Bob Anderson, en una frase que a mí personalmente me encanta, dice: la tensión principal en la vida y en el liderazgo es la tensión entre el propósito y la seguridad. Entre la parte de nosotros que quiere ser algo grandioso, marcar la diferencia y exige nuestro compromiso más profundo, y otra parte de nosotros que simplemente no está dispuesto a correr el riesgo. En esta invitación de Bob Anderson, además, trae para mí un aporte maravilloso, y es que muchas veces, con el miedo a arriesgarnos y el miedo a no perder, evitamos asumir riesgos de hacer cosas distintas y realmente seguir ese llamado que queremos seguir. Pero cuando nos conectamos profundamente con nuestro propósito, como dice Bob Anderson, no hay nada más peligroso que no seguir ese llamado. Cuando nos conectamos con lo que profundamente nos importa, es cuando podemos tener la fuerza para correr el riesgo de lanzarnos a hacer cosas distintas. Y si miramos un poco, el propósito es como la sombrilla del liderazgo. Y ese propósito se aterriza a partir de esas visiones de futuro, se acciona a partir de la visión de futuro, de esas historias y esos cambios que queremos movilizar con otros, sumando esfuerzos y construyendo colectivamente. Quiero hacer aquí como 4 invitaciones. La primera es parar, porque si estamos corriendo es imposible escuchar nuestro llamado. La segunda es escuchar el llamado. Nosotros tenemos una voz y sobre todo ese como calorcito en el alma que me dice: hay algo que quieres hacer distinto. Y creo que si yo no paro y lo escucho, seguramente voy a perderme de dónde está realmente mi camino.
Tercero, como decía, no te quedes esperando las respuestas perfectas. Y cuarto, da tu primer paso. Y para terminar, quiero compartir aparte el libro de Jacqueline Novogratz. Tal vez no tengas meridianamente claro cuál es tu propósito. No pasa nada, crecerá contigo. Pero si presientes que lo que quieres es que tu vida tenga que ver con algo más grande que tú, haz caso a ese impulso. Sigue el hilo, el mundo te necesita, solo empieza. Gracias por acompañarme en esta nueva reflexión de nuestro podcast Desde el Balcón.